Bienvenidos, bienvenidos esta mañana. Este es el día que hizo el Señor y estaremos nosotros llenos de gozo, alegría por todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Aleluya, aleluya. Bienvenidos todos los que están conectados desde Facebook Live, los que están conectados aquí también a través de Zoom. Esta es una reunión semanal que disfrutamos muchísimo, muchísimo. Bienvenido, Pastor Gino, allá en Cartago. Un abrazo grandísimo a todos los hermanos del Centro Ministerial Internacional REMA también. Un abrazo grande a todos los que están conectados acá en Costa Rica, allá en Limón, acá en Cóbano, San José, en Aguabuena, allá en la zona de San Vito, poderosamente. Bienvenidos todos los que están conectados en Heredia también. Un abrazo grande. Allá en Nicaragua también los que están conectados allá en Nicaragua. A todos un abrazo grande los que están en Estelí, en Managua, en Chinandega. Un abrazo grandísimo. Bienvenido, Pastor Gerardo Arley. Un abrazo grande también allá hasta Río Jiménez. Un abrazo grandísimo a todos los que están conectados también allá en Limón, Costa Rica, sí, allá en Talamanca también, algunos están conectados desde Talamanca, te dicen un abrazo grande. También un abrazo a todos los que están conectados en Panamá, nuestros queridos hermanos que estuve ahí hace un par de semanas allá en Panamá, también allá en Panamá Centro, en Colón, allá también en Chitré, también en Boquete. Un abrazo grande a todos los que se están conectando esta mañana. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así es, bienvenido Pastor Arley, bienvenido. Un gusto siempre verlos los días de semana. La reunión normalmente las tenemos los días jueves a las 10 de la mañana hora Costa Rica, 11 hora del este de Estados Unidos, y creo que para Panamá y Colombia también para esas horas. Un saludo grande también para los que están en Bogotá. Un abrazo a los que están también allá en Ecuador, en Quito, los que están allá en Machala. Un abrazo grande al Pastor Alfonso allá en Machala. Gran abrazo al Pastor Dani también allá en Quito. Un abrazo a todos. Los amamos a todos y les damos un abrazo del Señor grande esta mañana. Un abrazo de hermandad, un abrazo de fraternidad para todos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hace unas semanas atrás, hace meses más que todo, hemos venido viendo las escrituras desde la actualidad de la iglesia, ¿sí? Lo que hemos estado viendo son las escrituras, especialmente las escrituras del apóstol Pablo, que le escribe a las iglesias, pero desde una óptica, una visión de la iglesia actual, de cómo es lo que está sucediendo en la iglesia actual y cómo eso que escribió el apóstol Pablo para otras iglesias también aplican para nosotros hoy en día. Así que es maravilloso. La semana pasada estuvimos viendo el libro, iniciando en la introducción al libro de los Romanos, el libro de los Romanos, que es uno de los libros que yo les contaba a todos, es uno de mis libros favoritos. Es uno de mis libros favoritos para nuestra edificación como iglesia, ¿sí? Y vuelvo y repito, este libro fue escrito para las iglesias a los romanos, ¿sí? Está escrito a la iglesia a los romanos. No decía, ahí no dice epístola del apóstol Pablo a la iglesia de... bueno, ¿cómo diríamos? A la iglesia de Costa Rica, o a la iglesia de Panamá, o a la iglesia de Colombia, ¿verdad? O a la iglesia de los Estados Unidos. No dice eso. Pero sí es muy aplicable para nosotros, es muy aplicable para nosotros. Bien podríamos decir el evangelio, ¿sí? o la epístola del apóstol Pablo a la iglesia actual, ¿verdad? Eso sonaría un poco más para la iglesia universal, para la iglesia que está ahora. Porque nosotros realmente creemos que lo que está escrito para generaciones, no solamente para un lugar o un tiempo, es para generaciones. La razón por la que digo esto es porque a veces, muchas veces tenemos, bienvenido Pastor Henry, un abrazo. Muchos tienen la tendencia a pensar de que hay un evangelio diferente para cada generación,
o para cada momento, o cada congregación, o cada iglesia, ¿verdad? No, no, no. Hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo, un solo evangelio. No hay 2 o 3 evangelios, hay uno solo. Y ese evangelio aplica para todas las iglesias del mundo, para toda la iglesia en que está en el mundo y para todos los creyentes en todo el mundo y para todos, ¿sí? Es un evangelio que es aplicado para todos. Así que cuando leemos estas escrituras, leemos por ejemplo, el estudio a los romanos, en el que estamos ahora, es aplicado para todos, ¿sí? Es un evangelio para todos y es para la iglesia actual. Pero ¿cómo se aplica eso a nuestro tiempo actual, a nuestra congregación actual, a nuestra iglesia actual? Eso es lo que es sumamente importante para nosotros. La semana pasada tuvimos la introducción a este libro maravilloso y vimos muchas cosas, muchos detalles importantes. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, pero ¿por qué por qué es tan sencillo? ¿Por qué se ve tan sencillo todo? ¿Sí? ¿Por qué ustedes lo ponen tan sencillo y por qué a veces es tan complicado? Entonces, yo siempre les digo, bueno, eso es como una anécdota, un chiste, digamos, cristiano que me contaron una vez. Y es que una vez una persona se muere y va para el cielo, ¿verdad? Y va a entrar y está el apóstol Pedro ahí esperando en la puerta. No sé por qué Pedro lo ponen de portero siempre, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el chiste ese, que el apóstol estaba ahí en la puerta y resulta ser que entonces le piden al apóstol cómo hace para él entrar al cielo. Entonces el apóstol Pedro le dice, deletréeme amor. Y entonces él dice, bueno, A-M-O-R. Perfecto, le dice el apóstol Pedro, pase adelante, ¿verdad? Y todo. Bueno, en ese pasar de los tiempos es muy sencillo, ¿sí? Era muy sencillo, amor, ¿verdad? Así que él pasa y todo. De repente pasan las semanas, los días, y el apóstol Pedro llega y le dice a esa persona que había subido semanas atrás que se podía ayudarle con la puerta, a atender la puerta. Entonces, en ese momento que se está bien, claro, mucho de esto yo le ayudo. Así que sube, llega a la puerta y entonces en eso suenan las trompetas, ¿verdad? Alguien va a llegar al cielo, las trompetas suenan y cuando observa era la esposa. Entonces, cuando le dice, bueno, aquí para que puedas entrar, no solamente porque estoy yo en la puerta no te puedo dejar entrar, pero para que puedas entrar aquí, tienes que deletrear una palabra. Y entonces le dice, sí, claro, muy fácil. Dígame qué palabra debo deletrear. Entonces, que le dice, tienes que deletrear la palabra Nabucodonosor. Entonces, bueno, es un chiste, ¿verdad? Pero se la puso difícil, ¿verdad? No sé si era porque era la esposa o por qué, pero a veces sucede así con los creyentes, ¿sí? Nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando hemos recibido la salvación del Señor, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cuando hemos recibido la salvación del Señor, para nosotros fue muy fácil, era solo creer en Cristo Jesús, eso era todo. Ten fe en Dios, ¿sí? Era ten fe en Dios, pon tu fe en Cristo Jesús y serás salvo. Así de fácil era eso, ¿sí? Pero nosotros ahora se la complicamos a las personas, le hacemos la vida difícil a las personas, ¿sí? Le hacemos las cuestiones más difíciles a la gente de poder entender las verdades del Evangelio. Entonces, así de fácil es el Evangelio. El Evangelio es sumamente fácil de entender, es sumamente fácil. Uno, tú eres pecador, ¿sí? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Perfecto. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por creer en Cristo Jesús, ahora eres justificado. Así de fácil. Cree en Cristo Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Así era de fácil. Los primeros discípulos, las primeras personas, lo entendían muy perfecto. Lo entendían fácilmente, no era nada complicado. Pero ahora nosotros lo hemos complicado para las demás personas para entrar.
Ahora hay demasiadas cosas que hacer para poder entrar. Es más, hasta se duda de que nosotros podamos ser, ¿lo estás haciendo de verdad? ¿Estás verdaderamente creyendo? Yo veo como que no, ¿verdad? Y entonces hay que, bienvenido, Pastor Wilmer, un abrazo allá, Cóbano. Qué gusto verte hoy. Y entonces la cuestión es esa, que nosotros siempre se la complicamos a las personas cuando no era nada complicado la salvación para nosotros. Era muy fácil todo eso. Así que siempre le respondí a este pastor así, que nosotros debemos de más bien mantenerlo simple, mantenerlo sencillo, sencillo para las personas. Debe ser un evangelio sencillo. El mensaje debe ser muy sencillo y práctico. Pero ahora parece ser que tenemos que ir a una escuela bíblica, tenemos que ir y hasta graduarnos como doctores en teología para poder entender el evangelio. No, señores, no, señores, esto es sumamente fácil, esto es sumamente fácil. El evangelio fue práctico y fácil, ¿sí? Es fácil para nosotros entender el evangelio. No debemos de complicarnos nosotros, ni debemos de complicar a nadie más, ¿sí? Es muy sencillo. Así que entrando ahora al tema del libro de a los creyentes romanos, ¿sí? Les hablé que hoy iba a hablar sobre la culpabilidad del ser humano, la culpabilidad ante Dios del ser humano. Para nosotros, quiero decirle que cuando la gente lee el libro de los Romanos y por mucho tiempo la predicación así del libro de Romanos se ha sido enfocado en la culpabilidad del hombre, del ser humano, ¿sí? La culpabilidad. Y cuando leemos el libro de Romanos, ¿sí? Entonces el enfoque que tenemos siempre ha sido la culpabilidad. El hombre es culpable, el hombre está destituido de Dios, el hombre no tiene nada que hacer, el hombre está perdido, ¿sí? El hombre es pecador y todo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, se nos olvidó un momentito nada más. Voy a prender la luz. Y ahora sí, tengo más iluminación ahora. Entonces, la cuestión es esta. Cuando leemos el libro de los Romanos, normalmente el enfoque hacia lo que vamos es Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? Versículo 18 al 32. Y yo sé que ahí está, ¿verdad? Y tal vez voy a leerlo un poquito nada más para que ustedes vean cuál ha sido el enfoque natural, ¿sí? Cuando la gente estudia el libro de Romanos. Y eso está al principio. Pero está al principio en el libro de Romanos por una razón. El apóstol Pablo quiere establecer a dónde cayó el hombre. El apóstol Pablo quiere que nosotros veamos, abramos los ojos y veamos dónde estábamos. Recuerdan, las escrituras dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Entonces estamos muertos en delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo quiere enfocarnos ahí. Observen dónde estaban ustedes. Observen a dónde cayeron. Observen qué fue lo que hicieron para caer ahí. ¿Sí? Entonces, versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, aquí hay algo poderoso. Aquí hay algo poderoso. Mientras estaba estudiando esta parte, cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, no está estableciendo aquí que Dios es un Dios de ira. ¿Ok? Porque esa es una de las cosas que a veces sucede. Las personas quieren establecer que Dios es un Dios enojón, que Dios es un Dios que es bravo, que Dios es un Dios que tiene un rótulo ahí, peligro, Dios bravo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Como cuando ponen en las entradas ahí, peligro, perro bravo. Bueno, a veces la gente piensa en una cuestión como que en la puerta de la iglesia hay un rótulo que dice peligro, Dios bravo.
¿sí? Que usted no puede entrar ahí porque Dios ahí le puede caer un rayo a usted, que usted no puede entrar ahí mal vestido porque también Dios se enoja, que usted no puede entrar ahí con un peinado o con aretitos o con ¿verdad? Cosas que usted tiene que no les gusta porque Dios es un Dios bravo, que se va a enojar porque usted hizo eso, o porque si usted no levantó las manos ahí mientras se cantaba o no se arrodilla, Dios se va a enojar. No, 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 no. Esto cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no está diciendo que Dios es un Dios bravo o que Dios es un Dios de ira. Normalmente me acuerdo hace muchos años y por tiempos lo escuchaba así, cuando yo decía es que Dios es amor. Sí, la esencia de Dios es amor. Pero rapidito, pero mire, era como que les hubieran pinchado con alguna aguja o algo, ¿verdad? O como con electricidad o algo, porque rapidito brincaban. Sí, hermano, pero Dios es un fuego consumidor también. Rapidito. O sea, todos enojados y todos así como defendiéndose. Momentito, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. ¿Sí? No, 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 no. La esencia de Dios no es fuego consumidor. La esencia de Dios es amor. Así dicen las escrituras. ¿Sí? Las escrituras dicen que Dios es amor. Dios es amor. Y esa es la verdad acerca de Él. Sí, y en otro estudio que tuvimos hace un tiempo acerca de la verdad de Dios y de su naturaleza, vimos a lo que se refería el profeta cuando dijo que era fuego consumidor. Ahora está hablando de otra cosa. No está hablando de que Él es un Dios enojón y que Dios está enojado con usted. No, 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 no. Aquí el apóstol Pablo no está estableciendo que Dios es un Dios de ira. Así que eso es importante para nosotros, quitar la idea de que Dios está enojado con la humanidad. Dios no está enojado con la humanidad. Dios no está enojado. Dios ama al mundo. Así dice las escrituras. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo porque de tal manera amó o dio Dios al mundo o se enojó Dios con el mundo. No, no, Dios amó al mundo y sigue amando al mundo todavía hoy. El enojo, la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó y quitó a los que estaban en la sinagoga o en el templo y estaban cambiando dinero por las ovejas? ¿Sí? Intercambiando ovejas por dinero y haciendo los cambistas esos. Y Jesús se enojó y volcó las mesas. Bueno, esa misma sensación, esa misma actitud que tuvo Jesús en ese momento es la misma que está aquí, que la ira de Dios se revela. Se revela, pero dice, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen, está especificando sobre quiénes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que se da en tiempos como hoy, que detienen la verdad. ¿Sí? Que detienen la verdad. Que detienen la verdad. Hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios para la humanidad. Y saben, mientras estábamos en algunos de los seminarios o entrenamientos que tenemos para pastores y ministros, algunas personas, algunos de los pastores y líderes me decían, un momentito, pastor, pero, o sea, eso está poderoso, qué lindo, qué bueno saber que somos salvos por gracia y la gracia, el efecto que tiene la gracia de Dios sobre nuestras vidas, pero yo no puedo predicarles eso a las personas. Yo no puedo enseñar esto a la iglesia, hermano. Porque el problema, si yo les enseño esto, la gente se me va a desbocar. La gente se me va a tirar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que les enseño? Les enseño un poquito de la gracia, pero con la cadenita de la ley todavía pegada. ¿Sí? Para que ellos tengan un poquito así como de miedito. Eso es detener con injusticia la verdad. Eso es detener con injusticia la verdad, enseñándole a las personas, enseñándole a la gente a vivir una vida
de ley, una vida de esclavitud. Una vida de esclavitud en un lugar, en lugar de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y entonces, porque todo lo de Dios, dice, todo lo de Dios se les es manifiesto, todo. Pues Dios se lo manifestó. O sea, el interés era de Dios de manifestar eso a las personas. Dios es el que de su corazón, de su propio corazón, le ha interesado manifestar la verdad a las personas, que la gente conozca la verdad. Es el interés de Dios. El interés de Dios no es esconderle nada a las personas. Pero recuerden, vamos para atrás un poquito, porque la gente tiene ese pensamiento. Recuerden para atrás en el huerto del Edén, cuando Satanás, la serpiente, vino a tentar a Eva. ¿Saben qué le dijo? ¿Recuerdan lo que le dijo Satanás cuando él llegó ahí, por medio de la serpiente? ¿Qué le dijo? Le dice, es que Dios les está escondiendo a ustedes algo. Es que Dios no les ha dicho todo. Hay cosas escondidas que no quiere que ustedes lo sepan. Y eso hizo que la mujer Eva comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora todavía está ese pensamiento, como que hay algo que Dios quiere esconder, pero que Dios no quiere revelar las cosas completas. No, Dios quiere revelar las cosas completas. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad, porque es de las Escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. No hay algo añadido al evangelio que lo vaya a sostener a usted. No, Señor. El evangelio es suficiente para sostenerlos. La verdad del evangelio es suficiente para sostenerlos. Y sigue diciendo, entonces, este capítulo 1, del versículo 18, como les dije, al versículo 32, donde se muestra la culpabilidad del hombre, el fracaso del hombre. ¿Sí? El fracaso del hombre para alcanzar por sí mismo la justicia de Dios. Se lo señala, el apóstol está tratando de señalarles, mire, el pecado que cometimos fue grave, en gran manera, fue grave ante Dios. Todo lo que se hizo, toda la maldad que hay en el corazón del hombre profundo, del corazón del hombre, eso es grave, es malo en gran manera. Sí, y sigue diciendo, las personas no tienen excusa de ver la grandeza de Dios, de ver la verdad de Dios. Está en toda la creación, en todo lo creado. Podemos observar la verdad de Dios manifestado. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios? ¿Sabe cuál es la verdad de Dios? De que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la verdad, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que Él puso su vida en nosotros. Que nos creó para la gloria y la alabanza de su gracia. Que Él nos creó a nosotros, diferentes al resto de la creación. Nos creó para sí mismo. Nos creó para tener una relación íntima, profunda con nosotros, para que seamos sus compañeros. Aleluya. Poderoso, poderoso. No hay excusa, pero dice, pero más adelante, los hombres, en lugar de darle gloria a Dios, más bien se le dieron la espalda a Dios. Esa es la gravedad del pecado de nosotros. Esa es la gravedad. El mundo le dio la espalda. Juan capítulo 3, versículo 18, por ahí en antes dice que los hombres, que la luz, y esta es la condenación, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay una tendencia del pecado a buscar la oscuridad, a buscar las tinieblas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, observen. Todos hemos pecado
gravemente contra Dios al darle la espalda a Dios. Todos. Eso es lo que el apóstol está tratando de expresarle. Capítulo 3, y vamos al capítulo 3, y bueno, y todas estas cosas que ustedes van a leer ahí en el capítulo 1, el 18, versículo 18 al versículo 32, ustedes van a ver una serie de situaciones en las que los hombres han caído, ¿sí? Ahora, escuchen, algunos me van a preguntar, pero entonces, ¿por qué usted no lo enfatiza? Como está escrito ahí, que está escrito, y el apóstol dice, miren esto, y en esto, y en esto, y en esto cayeron. Porque quiero llevarlos a, a nuestra actualidad, ¿sí? La razón es porque quiero llevarlos porque a veces cuando estudiamos libros como estos de los romanos, nos quedamos enfocados en la maldad, nos quedamos enfocados en el pecado, nos quedamos enfocados en lo malo. Entonces si ustedes leen estos versículos que siguen del versículo 21 en adelante, entonces muchas veces nos quedamos enfrascados ahí y señalarle a las personas las cosas malas en las que están. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que la gente no sabe dónde están? ¿Ustedes creen que la gente no sabe cuando han pecado o cuando han hecho algo malo? ¿Ustedes creen que la gente no sabe? Sí, desde niños la gente sabe, los pequeños lo saben. ¿Por qué creen que cuando los niños, bueno, no sé cuántos ustedes tienen hijos pequeños o nietos o sobrinos chiquititos, ¿sí? Y nosotros sabemos. ¿Ustedes qué creen que hacen los niños cuando hacen algo malo? ¿Saben? Hacen lo que hicieron Adán y Eva, se van a esconder debajo de la cama, en el closet, detrás del sillón, hacen esas cosas desde pequeñitos. Entonces, que la gente no sabe desde pequeñitos qué es lo que hacen, lo saben perfectamente. Eso es algo natural a causa del pecado. ¿Sí? En nosotros buscamos las tinieblas, eso es algo natural, pero eso no es el enfoque de nosotros. Podemos mencionarlo, sí, yo no tengo ningún problema en mencionarlo, pero quiero llevarlos más allá de eso. Quiero que avancemos más allá de eso. La gente ya sabe. O sea, la gente sabe cuando están viviendo unas vidas en corrupción. La gente lo sabe perfectamente. La gente sabe cuando están viviendo vidas lejanas de Dios. ¿Sí? Hay un pastor que me decía, pastor, pero es que yo veo que usted, por ejemplo, usted nunca habla del pecado y nunca habla de las cosas, por ejemplo, malas que están viviendo y todo. Le digo, no, porque mi enfoque es el evangelio. Y ustedes van a verlo ahora. Ustedes van a verlo ahora. ¿Por qué es que el apóstol Pablo? Y se lo estoy tratando de enseñar de esta manera, ¿sí? Para que vayamos paso a paso y ustedes van a ver cuál era el orden en la mente del apóstol Pablo cuando escribe estas cosas y por qué lo escribe ahí. Pero van a ver algo poderoso, van a ver algo poderoso. Entonces, nosotros normalmente, cuando leemos el libro a los romanos y comenzamos la gente a leer eso, hay mucha gente, por ejemplo, yo en lo personal, pues yo les decía yo la semana pasada que para mí el libro de los romanos, cuando comencé a verlo desde la óptica de la gracia de Dios, wow, se convirtió en uno de mis libros favoritos, en uno de esos libros abre ojos, ¿sí? Y, pero yo lo había leído antes, ahí está mi mamá, y usted le puede preguntar, pequeñitos, nosotros leíamos la Biblia una vez al año, entera, y a veces leíamos la Biblia entera y el Nuevo Testamento 2 veces al año, y la Biblia entera una vez al año. Y eso era parte de nuestros ejercicios espirituales, ¿verdad? Y yo creo que es bueno la lectura, la constante lectura, ¿sí? Pero a veces el solo lectura no, no es abre ojos, no sé si me explico, ¿sí? La sola lectura para tenerla como un calendario de lecturas no es eso, es escudriñar, que dice las escrituras, es escudriñe las escrituras, ¿sí? Y a veces una de las limitaciones con el escudriñar es que debe de ir uh, acompañado del Espíritu Santo. Debe de ir acompañado de ese deseo de nosotros de que el Espíritu Santo nos ayude en este escudriñar las escrituras. Porque muchas veces solo las escudriñamos, pero las escudriñamos, escuchen, desde el punto de vista religioso.
Entonces nos limitamos a esas partes religiosas que hemos escuchado. Entonces balanceamos lo que hemos escuchado del Evangelio, ¿sí? Lo que hemos escuchado de otras personas y lo contrastamos con lo que estamos leyendo. Entonces, en lugar de desechar lo malo, a veces desechamos lo bueno sin darnos cuenta. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente, no es que esto no lo entiendo porque es que siempre lo había escuchado desde esta manera. Siempre lo escuché de esta manera. Siempre escuché que decían esto de esta manera. Entonces me quedo con eso y rechazo la verdad del Evangelio. A veces muchas personas se prefieren quedar con las tradiciones que han escuchado siempre. Se han quedado con las tradiciones en lugar de aceptar la verdad. No sé si les ha pasado eso, pero muchas veces a mí me pasó eso, ¿sí? Es que nosotros, no, es que esto no, o sea, siempre he escuchado eso, pero porque dice el apóstol Pablo eso, pero mejor me quedo con esto porque para mí es más seguro. Mejor me quedo con la tradición que conozco que con lo que dice el apóstol Pablo porque no lo entiendo mucho. Es más, más adelante ustedes van a ver en las epístolas del apóstol Pedro, Pedro dice, es que el apóstol Pablo habla cosas muy profundas, habla cosas bien profundas que algunos han torcido, ¿sí? Que algunos han usado para torcerse, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante. Entonces, cuando leemos este libro, vemos lo primero, la culpabilidad del hombre, dónde ha caído el hombre asumiendo su responsabilidad de los actos que han cometido y todo eso, ¿verdad? Cómo Dios ha dejado que el hombre, acuérdense, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tienen voluntad. Y Dios dice, bueno, ese es tu camino. Los hombres, dice, escogieron más las tinieblas que la luz. Entonces nosotros cuando predicamos este libro, normalmente nos enfocamos en estas cosas. Tú eres culpable, eres pecador, eres culpable. Esas cosas que tú haces y señalando al hombre la culpabilidad que tiene. Es cierto, hay que enseñar la culpabilidad que hay de nuestros actos, ¿sí? De cómo es grave el pecado en nosotros. Y entonces nos enfocamos en temas como estos, Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, en veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ajá. Entonces a veces dice, aquí no hay santo, y la gente en su mente está diciendo, sí, no hay santos. O sea, todos somos una manada de malvados, ¿sí? Todos somos malvados porque todos cometemos pecados, todos cometemos errores, todos somos unos malvados y no hay santo, no hay nadie. En nuestra mente, por eso es que es importante, más adelante lo vamos a ver en Romanos capítulo 12, que dice que nosotros debemos de renovar la manera de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque la manera de nuestro pensamiento actual o de los creyentes que todavía se enfocan en la ley y en el pecado, tienen esta situación, si tienen un problema. Que mientras nosotros estamos escuchando, no hay justo ni a uno, no hay nadie bueno, todos son un montón de malvados, no hay quien busque a Dios, no hay esto, y todos son un montón de gente mala, no hay temor de Dios. Entonces, la mente trabaja de esta manera. La mente dice, bueno, sí, no hay nadie bueno, así que ni modo, por mucho que te esfuerces, vas a seguir siendo malo. Por mucho que hagas cosas, por mucho que vayas a la iglesia, ahí vas a estar. Y si no estás metido, y no estás metido ahí como decimos, en las cosas de Dios, entonces te va a ir mal. Entonces mucha gente en su pensamiento es, por eso es que tengo que tener algo que me amarre, algo que me amarre.
tengo que tener la ley pegado, porque si no, entonces nos vamos a volver mal. Incluso hay pastores que dicen, es que pastor, yo tengo que ponerle reglas a esta gente porque si no, no entienden. ¿Sí? Si no, no entienden. Tengo que ponerle reglas, tengo que ponerle esas cosas a la gente porque solamente el pensamiento de las personas es así. Y normalmente alguien decía, cada vez que nos ponen una ley, buscamos maneras de violar la ley. ¿Sí? Así, o sea, pues ponemos unas reglas y la gente va a ir automáticamente a buscar cómo violarla, cómo cambiarla, cómo pasar por encima de la ley, cómo hacer otra cosa. Mientras nosotros seguimos haciendo eso, la gente va a hacer. Entonces el pensamiento del hombre es, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy, yo. Y cuando hacen algo, entonces dicen, sí, yo sabía, es que nadie es santo, nadie es santo, nadie puede hacer eso. ¿Sí? Otro de los versículos que usamos es el 3, capítulo 3, versículo 23. Y usamos todos los tiempos. Eso lo he escuchado una y yo no sé cuántos de ustedes se han sentado alguna vez. Bueno, tal vez porque predicamos demasiado, predicamos mucho. Pero a veces me gusta ir a sentarme a iglesias a escuchar lo que predican. Y muchas veces he escuchado este versículo, la predicación sobre este versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí terminan. Pero no siguen el versículo 24, pero lo vamos a ver 24 después. Pero sí, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y se predica dentro de un edificio donde se supone que todos han nacido de nuevo. Alguien me va a decir, bueno, sí, pero se supone que han nacido de nuevo. Sí, sí, donde se supone que todos los que están congregados ahí han nacido nuevos, porque por eso que tenemos graves problemas con la predicación del evangelio, porque pasamos el tiempo dizque predicando el evangelio, pero traducimos el evangelio como culpabilidad, vergüenza, ¿sí? Les enseñamos que no hay justo y les hablamos todavía que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Están destituidos de la gloria. Entonces, ese forma parte de la predicación de nuestro evangelio. Y especialmente cuando salen a la calle y ponen una tarima y comienzan a decirle a las personas esto es por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero se les olvidó algo. Se les ha olvidado algo. Que ese juicio, se les ha olvidado que esa situación del hombre llegó a un punto donde se terminó. Poderoso. Llegó a un punto donde ya no más existe esa condición. Una vez venido Cristo, una vez venido Cristo, una vez venido Cristo, escuchen, una vez venido Cristo, hay un final de esa temporalidad, hay un final de ese tiempo. Una vez venido Cristo, escuchen, una vez venido Cristo, y ese es el mensaje del evangelio. Una vez venido Cristo, una vez venido Cristo, las cosas viejas pasaron. La condición vieja pasó. Aleluya. Antes de Cristo, sí, podíamos decir todas estas cosas y fijar los ojos en las personas y señalarlos y decirles, así eres pecador, estás destituido de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay justo, sí, estás perdido. Sí, se podía decir eso. Sí, teníamos bueno, no voy a decir la autoridad porque todos están incluidos. Todos, incluyendo los que creían ser buenos, estaban también incluidos en esa pelota. ¿Sí? Sí. No, a veces creemos que tenemos el derecho como para señalar a las personas. Ni siquiera tenemos el derecho. El único que podía decir eso era Dios. ¿Sí? Y Dios, eso es lo que decía. Muchachos, ustedes de verdad que se fueron lejos, la batearon fuera del estadio, ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes sí que se fueron, sí que, bueno, la hicieron mal todo, ¿verdad? Todo lo que puede salir mal, todo lo hicieron mal. Todo lo que puede salir mal, así lo hicieron ustedes, ¿sí? Pero una vez venido Cristo, y aquí es donde viene el punto
final a esa situación, a esa condición. Una vez venido Cristo, una vez venido Cristo, las condiciones del mundo se acabó. Las condiciones de pecado se acabaron. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Dios estaba en él. Dios estaba en él manifestándose a sí mismo. Dios estaba en él reconciliando al mundo consigo. Aleluya. ¿Sabe qué dice? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Poderoso. Dios estaba en Cristo Jesús manifestándose. Él fue a la cruz, vivió una vida recta, vivió una vida correcta. El inocente, el justo, el perfecto, el único de su clase. Aleluya. El único de su clase, no había otro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero inmaculado. Él no hay a nadie como él. Y fue a la cruz. Y cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, la culpabilidad de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. Él lo cargó sobre su espalda. Poderoso. Murió, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día, aleluya, Él resucitó. Al tercer día Él resucitó. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora vamos ahora al principio de Romanos. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, él dice, yo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Poderoso, poderoso. Y el apóstol Pablo comienza el libro, y por eso es que la gente lee rapidito eso, y la gente le dice, es que esas salutaciones no me gustan mucho. Esas cuando comienza a saludar al apóstol Pablo no me gustan mucho, pero tiene mucha profundidad cuando él habla a la iglesia, cuando le habla a los creyentes, y comienza a establecer por qué él es llamado al apostolado, por qué él es llamado a predicar el evangelio. Versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio que predicamos es poder de Dios para salvación, no para condenación. Todo lo que vemos después de estos versículos, por eso es que el apóstol Pablo señala estos versículos primero. El apóstol Pablo señala estos versículos primero. Y luego pasa a todo lo que es la culpa y la condenación del ser humano. Pero primero establece algo poderoso, que el evangelio lo envió Dios. Las buenas noticias las envía el Padre. Poderoso, poderoso. Y estas buenas noticias son las que Pablo dice, de esto no me avergüenzo. De este evangelio yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. No solamente los occidentales, no solamente a los que son buenitos, no, señores, a todo aquel que cree. No importa su religión, no importa de dónde su nacionalidad, no importa su mundo cultural, no importa nada. Si cree en Cristo Jesús, es salvo. Aleluya. Por eso es poder de Dios. No es discriminatorio. Dios no hace excepción de personas. El evangelio es para todos. No es discriminatorio. No es para todos aquellos que son buenitos y los que van a la iglesia. No, el evangelio es para todos. Y todo aquel, dice el evangelio, que cree, todo aquel que cree en él es salvo. Aleluya.
Porque el evangelio, versículo 17, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por la condenación. Nosotros no llevamos a la gente a Dios por medio de la condenación. Nosotros nos llevamos a la gente a Dios por la culpabilidad, mostramos la culpabilidad del hombre. No. Llevamos a las personas a Dios por su mensaje de amor poderoso, por el mensaje de la gracia de Dios. Así es que conducimos a la gente a Dios. Así es que los llevamos hacia Dios, no señalándole su pecado, no señalándole su culpabilidad, no señalando, no condenándolos, sino por medio del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la paz, el evangelio del amor de Dios. Así es que nos conducimos hacia Dios. Miren, en esas condiciones estábamos todos, pero una vez que vino Cristo, una vez venido Cristo, ahora puede ser salvo por la fe. Aleluya. Eso es maravilloso. El énfasis del apóstol Pablo es ese. Es ese. El enfoque del apóstol Pablo a los romanos es ese. El evangelio de Cristo. El amor de Dios. Y ustedes lo van a ver más adelante. El amor de Dios. Aleluya. La justicia de Dios que es por la fe. Ahora el apóstol Pablo comienza a señalar. Miren muchachos. Vamos a ir a ver aquí. Observen aquí. O sea, ya lo vimos aquí. Aquí donde estaban. Aquí donde estaban caídos. Aquí donde estaban perdidos. Aquí donde estaban condenados. Pero ahora miren, observen. Observen acá a este lado ahora. ¿Lo ven? Ahora son justificados por la fe. Aleluya. Cuando dice en el capítulo 3, de que estaban, versículo 23, capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, versículo 24, siendo justificados, ¿qué? Siendo justificados. Todos estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos. Todos. Pero ahora, y destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, esa es la parte poderosa. Ahora somos justificados gratuitamente. Y me encanta cuando pone gratuitamente. A otra versión dice sin ningún costo para ti. ¿Sí? Sin ningún costo para ti. Sin ningún costo. Hemos sido nosotros ahora justificados gratuitamente. No hay cosas que tú tengas que hacer. No hay esfuerzos que tú tengas que hacer para ser justificado. Eres justificado gratuitamente. ¿Por medio de qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Aleluya. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe de Jesús. Así que si tú crees en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Ahora eres justo. Y no puedes permitir que nadie te diga que no hay justo. Ahora sí hay justos. Hay justo, hay uno. Aleluya. Y ese uno es el que nos justifica ahora. Por lo tanto, ahora nosotros somos gratuitamente considerados, llamados justos. Poderoso. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice a los justos, a los hechos justos. Aleluya. Cuando usted llega a su congregación, saben que hay un montón de justos ahí. Por eso la predicación de que no hay justo, ni aún uno, no es para ellos. Nosotros ya no les predicamos a las personas, es que no hay justo, no hay justos. Sí, señores, sí hay justos. Porque eso de no hay justos es para otro tiempo. Eso de que no hay justos es para otro tiempo, en otra condición, el pasado. ¿Están escuchando? En el pasado. Eso está en el pasado. Ajá. Cuando dicen no hay justos, no hay uno, eso está en el pasado.
En el presente, con Cristo Jesús, sí hay justos, hay un montón de justos. Pero no justos por sus propias obras. No justos porque hacen cosas buenas. Justos por la fe en Cristo Jesús. Justos porque han creído en Cristo Jesús. Justos porque la sangre de Jesús ha borrado sus pecados. Dios ha pasado por alto sus pecados. Aleluya. Y ya no está tomando en cuenta los pecados de los hombres. Poderoso. Poderoso. Ahora sí hay justos. ¿Santos? Sí, hay un montón de santos ahora. No se crea de que solamente porque alguien, alguien de la tierra te va a nombrar santo, eres santo. No, señores, tú eres santo porque has sido hecho santo por la sangre de Cristo Jesús. Todos los que creen en Cristo Jesús, que han creído en Cristo Jesús, escuchen, y muchos que han creído en Cristo Jesús, pero en su debilidad de la carne, por no tener una mente renovada, todavía andan en la calle. Y son justos, son santos. Hay mucha gente. Me he topado con muchos santos y muchos justos andando en la carne en la calle, borrachos, en drogas. Yo sé que algunos van a decir, herejía esta es una herejía que usted acaba de decir. Porque no puede ser que un borracho sea justo. Es que no es por ser borracho que es injusto, es por haber pecado. ¿Sí? Por no haber creído en Cristo Jesús, que no se es justo. Pero una vez que has creído en Cristo Jesús, eres justo. Una vez que hayas creído en Cristo Jesús, también eres santo. ¿Y sabes qué? También eres perfecto. Por eso nuestro mensaje, cuando vemos a algunos hermanos tirados en las calles, o a algunos hermanos haciendo cosas indebidas, ¿qué les decimos? Hermano, esa no es tu naturaleza ahora. Hay una naturaleza carnal que te está llamando a hacer esas cosas, pero eso no eres tú. Tú no eres carnal. Tú no eres pecador. Tú no eres de esa clase. Tú eres un santo. Actúa como santo. Vamos. Levántese de ahí. Usted es hijo del rey. Usted es un hijo de Dios. Usted es creación de Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Levántese de ahí. Eso no es su lugar. Ese no es el lugar al que usted pertenece. Ese no es el lugar al que usted pertenece. Aleluya. Aleluya. Así es, el sacrificio de Cristo incluye a toda la humanidad para nosotros, para todos. Por eso es que hay que entender esa parte. Y algunos me dicen, pero eso es lo complicado de eso. No, es muy sencillo. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. Eso está en el pasado. Todo lo demás, la culpabilidad, la condenación, todo eso quedó en el pasado. Y ahora ya no. Ahora somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso. Y vamos a ir al versículo 5. Y ahí donde quiero finalizar con esta parte. Y ahí donde yo creo que el apóstol Pablo está tratando como de concluir un asunto. ¿Sí? De concluir con un asunto que es muy importante. Capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver como una conclusión, ¿sí? Una conclusión de este tema de la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Dice ahora versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Cómo? ¿Por tus obras? ¿Por tu buen comportamiento? No, Señor. ¿Porque lees la Biblia todos los días? No, Señor. ¿Porque ayunas todos los días? No. ¿Porque haces vigilias todos los días? No. ¿Porque vas a la iglesia todas las noches? No. ¿Porque eres pastor? No. No. Justificados pues por la fe. Repito, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Aleluya. Y ahí el apóstol Pablo concluye con una verdad poderosa. No les está escondiendo nada, no les está ocultando nada, no les está diciendo las cosas a medias. No, les dice la verdad. Primero, ahora sí vamos en el orden en el que está escrito. Sí, dice, ahora sí, yo soy apóstol, el apóstol de Dios, llamado para predicar el evangelio que Dios había preparado para un tiempo como este. ¿Sí? El evangelio que Dios ya había preparado para que por medio de la obediencia en Cristo Jesús nosotros llegásemos a ser salvos. Versículo 16 de capítulo 1, porque no me avergüenzo de este evangelio que predico, porque es salvación, es para la salvación del hombre. No me avergüenzo de este evangelio. En este evangelio la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo en el mismo capítulo. Ahora, recuerden, éramos culpables, habíamos caído, nosotros nos apartamos de Dios. ¿Sí? Nosotros nos apartamos de Dios, no hay manera en que nosotros pudiéramos resolverlo nosotros mismos. ¿Sí? Después pasa al versículo 2 donde dice, el juicio de Dios cayó sobre las personas. ¿Sabe cuál es el juicio de Dios? Que los dejó solitos a su andar. Capítulo 2 dice, los dejó Dios, hagan lo que quieran. Como dice el capítulo 3 de Juan, ¿sí? Que Dios trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron andar en su propio caminar. ¿Sí? Capítulo 10, el juicio de Dios es, hagan lo que les da la gana. Hagan como bien les parezca. ¿Quieren seguir su propio camino? Vayan por allá. Y así fueron los hombres. Capítulo 3. Entonces habla, por supuesto. En esas condiciones no hay justo. En esas condiciones de pecado no hay justo alguno. No hay nadie que en esa condición de pecado pueda ser justificado. No hay manera. Todos nos descarriamos, ¿sí? Estamos todos descartados, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, en esas condiciones, sí. Todos estamos descartados. No hay justo, no hay nadie que busque a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Perfecto, no hay ningún problema. Pero luego entonces, comienza el capítulo 4 y el capítulo 5, donde establece ahora que nosotros, en este tiempo, ¿se acuerda lo que dije? Una vez venido Cristo, ahora las condiciones cambiaron. Y más adelante vamos a ver, en otros libros, vamos a ver cómo se establece que hay por un hombre se introdujo el pecado para todos y todos pecamos y todos nos apartamos. Pero también por la entrada de Jesucristo, ahora todos somos justificados. Y eso es poderoso. Eso es poderoso. Sí, hubo un tiempo en el que estamos en esa condición, pero esa predicación ya no es para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque los que hemos creído en Cristo Jesús, ahora somos declarados justos, santos, perfectos delante de Dios. Justos, santos y perfectos delante de Dios. ¡Aleluya! Poderoso. Y ese es el mensaje que predicamos ahora. Que si tú crees en Cristo Jesús, serás salvo. Si tú crees en Cristo Jesús, tú serás salvo. Y ese es el mensaje del evangelio. Por eso que ya ahora sí entiendo. Por eso no me avergüenza el evangelio. Hay gente que dice, bueno, yo soy un evangelio duro. Yo tengo un evangelio duro. Pues que déjeme decirle que tu evangelio duro posiblemente no sea de Dios. Posiblemente no sea Dios quien habla a través de eso. Sí, pero incluso algunos me dijeron, sí, pero es que hay que predicarle a la gente duro, porque la gente no entiende. No. Si el apóstol, mire, si Jesucristo hubiera, si el evangelio que Jesús venía a anunciar era duro, porque Jesús nunca lo habló. ¿Sabe con quiénes fue duro? Con los religiosos, pero no con los pecadores. Con los pecadores fue tierno, amoroso, cariñoso. Aleluya. Poderoso. ¿Saben por qué? Porque los que quieren justificarse por sus obras, desechan a Cristo.
porque creen que por sus actitudes, no por Cristo, es que son salvos. Pero, aquí es donde viene la parte poderosa. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Y por eso Jesús le decía a las personas, a los pecadores, Jesús le decía a los pecadores, miren, vayan, libres, son libres. Su fe los ha salvado. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso evangelio. No me avergüenzo este evangelio. No me avergüenzo, aunque me digan a mí, es que estás muy suavecito, estás muy suavezón con los pecadores. No me importa. No me importa. Aleluya. Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio, la buena noticia de la salvación. No la mala noticia. ¿Ustedes creen que decirle a la gente los pecadores que son buenas noticias? ¿Ustedes creen que es buena noticia de estarles señalando su culpabilidad y su pecado y todas las personas? No, señores. Esa es parte de la noticia, de que antes estaban perdidos, antes están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora ya no. Ahora son justificados por la fe en Cristo Jesús. Poderoso. Esa es la verdad del evangelio. Y eso es lo completo del evangelio, ¿sí? Que estábamos separados de Dios, que estábamos perdidos. Pero ahí no concluye eso. Ahí concluye de que tenemos paz para con Dios ahora. Aleluya. Aleluya. Esa ira de Dios que se había manifestado, ya no, señores. Porque la sangre de Jesús cubrió eso. La sangre de Jesús nos ha cubierto. Ya la ira de Dios fue descargada completamente sobre Cristo. Por eso es que Cristo sufrió tanto. Toda esa ira de Dios fue descargada. La que era sobre nosotros fue descargada sobre Cristo Jesús. Por eso Él cargó el pecado de toda la humanidad, de tal manera que Jesús en la cruz decía, Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese mismo sensación de abandono que la humanidad sentía. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios, que no te vemos? La cargó Jesús. Y Él sintió ese abandono que muchas veces hemos sentido. Él cargó sobre su cuerpo eso. Para que ya nosotros no sintamos más eso. Para que la humanidad ya no se sienta abandonada. Y somos nosotros los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los encargados de anunciar este evangelio. Somos los llamados a predicar este evangelio, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la paz, el evangelio del amor de Dios. Que la gente sepa que en un tiempo estaban perdidos, que en un tiempo no había esperanza, pero ahora sí. Ahora, aleluya, Dios mismo estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo. Dios, aleluya, reconciliando al mundo consigo. Trayendo paz al hombre, trayendo gozo al hombre, trayendo vida al hombre, esperanza. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. La próxima semana vamos a seguir con un poco más de esto. Vamos a en esos mismos capítulos, vamos a ir entrando un poquito más a este tema de la justificación, ¿sí? Vamos a pasar de la culpabilidad la próxima semana a la justificación. Y yo sé que la justicia de Dios, que es por gracia, la vamos a ver la próxima semana. Dice que va a ser algo poderosísimo. La justicia de Dios, que es por gracia. No sé qué día es, el jueves. Es el 24 jueves. Bueno, yo sé que es día de esa celebración que hacemos todos los años, recordando el nacimiento de Jesús, pero yo espero que el jueves se puedan conectar. Y mire, yo creo que cayó justamente en uno de los días extraordinarios, ¿sí? Para este mensaje buenísimo. Así que los espero el próximo jueves con la justificación del creyente, la justificación, la justicia de Dios que es por gracia. Aleluya. Así que aquí queda esta lección. Comentarios. Si me está escuchando comentarios, doña Laureta, ya sabe qué hacer. Solo levanten la mano y abran sus micrófonos para comentar. Y después, doña Laureta, después Pastor Wilmer y creo que Débora también quería. Ok, listo. Poderoso. Bendiciones a todos, Amén. mis hermanos que están conectados, que se van a conectar. En el versículo de Juan, la gente se queda pegado hay que escudriñar la escritura. Hay que escudriñar la escritura.
Y hay que, y la gente piensa que es que hay que estar, lee, y no entiende nada. Sí, sí. Pero no queda ahí. Ahí dice que escudriñar las escrituras y en ellas creen que tiene la vida eterna. Y eso son las que hablan de mí, dice el Señor, Sí, y no quieren venir a mí. sí, ¿Eh? sí. Entonces, eso es algo que estaba ahí cuando estabas hablando. Yo digo, bendito sea Dios, ese texto tengo que mencionarlo. Sí, Y también el de Efesios, capítulo 1, sí, que dice que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. sí. Eso lo vamos a ver la próxima Juntamente con semana. Cristo. Sí, por eso. ¿Verdad? Él nos dio vida. Ya nos dio la vida. Sí, Cuando estábamos muertos y pecados, no habíamos ni recibido a Cristo, no habíamos hecho ninguna confesión de pecado, no habíamos hecho nada. Eso fue lo que me cambió a mí mucho. sí, sí. Todos estos versículos. Que aun cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, Cristo, Dios me dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo tengo vida. Y Poderoso. empiezo a decir eso. Y, y recordando de un ateo. Mucha gente dice, un ateo no cree en Dios. Él dice, no cree en Dios. Pero este hombre se enfermó y había escuchado que Cristo llevó todas las enfermedades y por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. A leer y llegó al texto en Salmo que dice que tengo vida, no voy a morir, voy a vivir, no voy a morir. Sí, Y él cuenta que él empezó a confesar solamente eso. Yo no voy a morir, yo tengo vida, yo voy a vivir, no voy a morir. Y era una enfermedad incurable. Y eso lo hizo que se convirtiera al Señor, poderoso, ¿ve? Porque el Señor lo sanó, poderoso. ¿ve? Entonces, ese es el mensaje tan bonito de esto. Llevó todo para nosotros. Sí, sí, amén, 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 amén. Poderoso, poderoso. Por eso es que no nos avergonzamos de este evangelio, porque es evangelio de poder, para salvación. No, jamás. Sí, es algo poderoso. Sí, para Yo me acuerdo, salvación, para todo. yo me acuerdo cuando estábamos nosotros haciendo evangelización en las calles y hablábamos, el enfoque nuestro era, el tema era, Dios te ama incondicionalmente y tiene buenos pensamientos sobre usted. Si Dios está pensando en usted, solo esas palabras, es como todos me dicen, pastor, pero solo eso tenemos que decir. No nos va a decir qué versículos usar y todo. No les diga absolutamente nada. Solo dígales, Dios te ama incondicionalmente. Quiero recordarte eso, que Dios te ama incondicionalmente y está pensando en usted. Por eso nos envió a nosotros, Sí. sí, para recordar. Ajá. Podemos orar por ti. Y las personas se derretían. No, se derretían las personas y lloraban. Y le damos ese Sí, abrazo y lloraban, sí, lloraban. Y era lloraban. como algo tan espectacular, Ajá. tan poderoso. Lloraba la gente. Y entonces a veces algunos pastores llegaban. Y decían que ellos saben que Cristo. Sí, y ¿sabe qué me decían algunos pastores? Pero es tan sencillo. Y- Me dice, tan sencillo. Me dice, tan sencillo, así como que te enseñan algo como que eso es todo. Le digo, sí, eso es todo. Me dice, ¿ustedes pueden ir a hacer eso a mi congregación, allá en mi barrio, a hacer esas cosas? Entonces le digo, te voy a hacer la pregunta que a mí me hicieron.
¿Tú amas a las personas? ¿Amas a la gente? ¿O solo quieres llenar tu edificio? ¿Sabe qué? Vergonzosamente se quedaban callados y daban la vuelta y se iban. ¿Sí? ¿Amas a las personas? El evangelio, hermanos, el evangelio se predica con amor para la gente, amando a la gente, así como Dios nos amó a nosotros. Por eso es que anunciamos el evangelio de esa manera, tan sencilla. ¿Sabe qué? Dios te ama incondicionalmente y está pensando en ti. Sé que la gente, y a veces no actuamos en ese amor, ¿sabe? Porque pensamos que tenemos que abrir la Biblia, abrir un libro y recitarles cosas de la Biblia. No, 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 no. ¿Sabe qué? Y yo les he contado testimonios de que Dios solo me ha dicho, dele tal cosa a la persona, páguele tal cosa a la persona. O solamente dígale, vaya a la mesa y dígales, Dios te ama y está pensando en usted hoy, me mandó para decirte eso, que recuerdes que Él te ama. Y las personas no tienen salida más que derretirse ante el amor de Dios. Poderoso, poderoso. Pastor Wilmer, gracias, más. Hola, saludos. Amén, amén. Un abrazote. Qué maravilloso. Saludos a todos. Aquí está Matías, que estaba graduándose del kinder hoy. Felicidades, felicidades. Qué bendición, oye. Sí, amor. Para primer grado. ¿Sí? Ya para primer grado. Dígale hola. Hola. Hola, hola. Ya para primer grado. Felicidades por tu graduación, oye. Vaya, mi amor. Qué tremendo tema, qué tremenda palabra. De verdad que uno se goza de escuchar el evangelio. Estaba meditando ahora que hablabas de esto y ignorantemente nosotros nos damos cuenta de que muchos piensan que el evangelio es para los perdidos solamente y el evangelio es para todos. Y una de las cosas más impresionantes es que llegamos a entender a través del libro de Romanos que el evangelio no se trata del pecado. Eso es lo tremendo que yo descubrí del evangelio. El evangelio de Jesucristo no se trata del pecado, no se trata de la condenación, no se trata de la culpa y no se trata del infierno. No lo pudiste haber dicho mejor. Yo he quedado impactado con esta palabra cada día porque me doy cuenta que hay mucha gente diciendo, hermanos, es que estamos predicando el evangelio. Y cuando escuchas el mensaje, es pecado, juicio, condenación, culpabilidad, infierno. Sí. Yo te tengo una noticia, de eso no se trata el evangelio. Sí, eso no es el evangelio. El evangelio de Dios lo establece Romanos 1 y 2. El evangelio de Dios, Romanos 1, del 1 al 3, al 4, dice que el evangelio de Dios que Él prometió es acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. El tema del evangelio no es el pecado. El tema del evangelio, tengo una noticia. El pecado, la culpa, la condenación, el juicio, no es el evangelio, eso es la ley. Sí. La ley revelaba el pecado, la ley revelaba la condenación, la culpabilidad y la destitución del hombre de la gloria de Dios. Pero el evangelio habla de Cristo, habla de la justicia, habla de la gracia, habla de la redención, habla del perdón y habla de que lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que nosotros
eso, porque muchos están diciendo predicar el evangelio y no están predicando el evangelio. Sí. El evangelio es Cristo, lo que Él hizo, Sí. su gracia, su amor, su redención, su justicia, y cómo nosotros podemos nuevamente volver a estar en paz con Dios. Y como dice esa conclusión de Romanos 5:1, justificados, vueltos en una correcta relación con Dios, declarados inocentes, en paz, disfrutando de la gracia de Dios. Poderoso. Qué tremendo. Saludos a todos. Esto está... No deje que esto me emociona demasiado. Poderoso, poderoso. Sí, Señor. Ese es el evangelio que predicamos. Amén, amén. Ese es el gozo que debe producir en la vida de las personas. ¿Sí? No produce, les aseguro que no produce en mí deseo de andar pecando o haciendo tonteras. No. Y yo sé que no produce eso en ninguno de ustedes. Más bien produce un deseo profundo de amar a Dios como nunca antes hemos amado a Dios. Aleluya. De ver la grandeza del amor de Dios sobre nosotros. Aleluya. Eso es lo que produce en nosotros ese deseo tan maravilloso de compartir ese amor del Señor en nuestras vidas. Algo poderoso. Así que la próxima semana vamos a ver la justificación, la justicia de Dios, la justicia de Dios por la fe, la justicia de Dios que es por gracia en nosotros. Así que nos vemos la próxima semana. ¿Alguien más? Yo estoy cerrando, pero comentarios. Débora, sí, dale. Perdón, es que estoy en otra. Abrí tu... Ajá, listo. Que la palabra del Señor a nosotros nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Sí. Pero ¿cuál es el evangelio que predicamos? Arrepiéntete, no se vas a ir al infierno. Sí. Entonces, si nosotros vamos por todas las enseñanzas que Cristo dejó, siempre fue el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Siempre fue su enseñanza, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí. Y se acercó por medio de Cristo. Sí. Y ahora está y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Él no vino a repartir muerte y condenación. Sí, Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos. ¿Qué es lo que estamos predicando? Sí. ¿Estamos predicando lo que Cristo nos mandó a predicar? ¿O estamos predicando lo que nosotros creemos? Pero porque, como dice mami, la Biblia dice escudriñar las escrituras. Pero mayor parte del tiempo lo queremos escudriñar con nuestro propio discernimiento. Sí. Pero dice Corintios que la palabra del Señor se discierne, todo lo que concerne al Señor se discierne espiritualmente. Significa que el Espíritu Santo tiene que estar de primerito ahí. Sí. Y nosotros tenemos que decir, Señor, revélame tu palabra. Sí. Así es. Pero mayor parte del tiempo lo leemos, tu santo ni por ahí cerca. Sí. Entonces, por eso interpretamos mal. Así es. Eso es lo que yo quería decir. Amén, poderoso. Y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Un abrazo grande a todos. Cuídense mucho, los amamos. Y los espero el próximo jueves. Ya va a ser jueves de nuevo. Solo cuando hago viajes y tengo que viajar jueves, digamos, cuando estoy regresando. Entonces, tengo que pasarlo para los viernes, pero siempre recuerden fijarse en la fecha. ¿Sí? La fecha es muy importante. Cada vez que le mando el mensaje, fíjense en la fecha para que podamos estar juntos. Gracias a todos por estar conectados esta mañana. Nos vemos la próxima semana con la justicia de Dios que es por gracia. Nos vemos. Amén. Un abrazo, los amamos. Cuídense mucho. Y que la pasen bien en esta semana. Prosperados, ¿sí? Bendecidos
como el Señor desea, que nosotros estemos prosperados en todas las cosas y que tengamos siempre en abundancia sobre todas las cosas y que abundemos en todo para que podamos ser de bendición a otras personas también. Así que es algo poderoso. Busque a alguien a quien bendecir esta semana, busque a alguien a quien darle algo, bendecirlo con algo de la abundancia del que el Señor nos ha dado. Y yo sé que va a ser algo poderoso para la vida de esas personas, para recordarles que Dios está pensando siempre en ellos, que los ama incondicionalmente. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, que la paz de Dios y la gracia del Señor esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, chao, nos vemos.